Shalom. Es un gusto para nosotros saludarles en este día, tarde o noche, conforme sea en el lugar donde tú, mi querido amigo, te encuentres. En esta oportunidad pasamos por acá para dejarte una perlita instructiva con el fin de mostrarte un acontecimiento bíblico que a lo largo de los años o a lo largo de la historia ha sido interpretado por el mundo occidental conforme se nos ha sido enseñado, ignorando su contexto oriental. Y es ese concepto que te vamos a hablar en esta hora de esta perlita instructiva. Conozcamos qué nos dicen las escrituras en Mateo capítulo 16, verso 19, realmente. Yeshua se encuentra con sus discípulos en un lugar de la tierra de Israel llamado Cesarea de Filipo. En ese lugar se practicaban lo que nosotros conoceríamos hoy como magia negra, es decir, hacían invocaciones, se hacía adoración a ídolos, se adoraban demonios, había un dios para ese tiempo en esa localidad que se llamaba Pan, de donde proviene la palabra pánico. Yeshua está en ese lugar porque era importante hacerlo. Resulta que allí se encontraba literalmente en el territorio un lugar que se conocía como las puertas del Hades. En Mateo 16-19, Yeshua está hablándole a sus discípulos de entregarles las llaves del reino. Yeshua se encuentra en una situación de pregunta hacia sus discípulos, porque según el contexto, él necesita saber qué creen sus discípulos de él. En este lugar, Yeshua les hace una pregunta muy interesante a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y responden aquel, otro, tres, profeta. Pero sale uno de entre ellos y dice: tú eres el Mashiach, el hijo del juez todopoderoso, el rey viviente Jehová. Y Yeshua le responde: bien, Pedrito, eso no te lo reveló a ti ni carne ni sangre. Te cuento un poquito sobre el texto para que tengas el contexto de lo que hablamos. Ahora bien, Yeshua le dice: a ti te entregaré las llaves del reino de mi Padre. ¡Wow! Y Pedro se queda atónito, porque no entiende lo que le está diciendo Yeshua en ese momento. Y Yeshua le dice: y ten cuidado de que cada vez que las uses, tomes en cuenta, primero, de que antes de que sea aprobado por tu tribunal, es decir, por tu juicio, primero haya sido aprobado por el mío en los cielos. ¡Wow! ¡Wow! Ahora bien, ¿a qué llave se refería Yeshua? ¿Qué llave le está entregando a Yeshua? En el contexto, mis amigos, cada maestro de la época, como lo era Yeshua, le entregaba una llave a su discípulo cuando este discípulo sobresalía entre la clase. Era un discípulo que estaba atento a la enseñanza de su maestro, y entregar la llave indicaba que este alumno merecía ese reconocimiento. Y entregar la llave significa transferencia legal para establecer la interpretación válida de la Torá dentro de una comunidad. Yeshua, a la respuesta de Pedro, le responde con Isaías 22:22.
aquí el profeta Isaías nos está hablando de la autoridad de Yeshua, que fue dada por el Padre en los cielos, recordando que Él tiene la llave. Entonces dijimos que dar la llave es transferir la autoridad. Esto fue lo que hizo Yeshua con Pedro en este escenario. Entonces podemos notar la respuesta de Yeshua a su discípulo sobresaliente, premiándolo públicamente con autoridad. Esto era algo que se practicaba y aún se practica en estos tiempos en la tierra de Israel, de donde es nuestro Mashiach. Recordemos que Él es y era judío. Ahora bien, notemos diligentemente, por favor, lo que nos dice Mateo, capítulo 18, verso 18. En Mateo, capítulo 18, verso 18, encontramos que Yeshua premia al resto de sus discípulos con esta misma autoridad. Es decir, que no solo fue a Pedro al que le dio esta autoridad, sino que fue en un momento específico que se lo dio a él porque fue el primero en responder a la pregunta de su Mashiach, es decir, de su maestro. Pero vemos en Mateo capítulo 18, verso 18, que hace lo mismo con el resto de sus discípulos, recordándole que esa autoridad que ellos reciben de parte de él viene del Padre. Mis amigos, la llave que encontramos en Mateo, tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 18, es la autoridad de Yeshua dada a sus discípulos para promulgar, para proclamar sus buenas nuevas. Es decir, que nosotros podamos anunciar, predicar, proclamar el evangelio de las buenas nuevas que comenzaron en el Génesis y continúan hasta el Apocalipsis, incluso hasta la vida eterna. Mis amigos, Yeshua nos enseñó la Torá de su Padre. Recordemos que Torá es instrucción. Las Escrituras, en este contexto de Mateo, nos está hablando de autoridad para anunciar su mensaje. Y ese mensaje tiene que estar fundamentado en la palabra que Yeshua nos ha predicado, en la palabra que nos enseñó y nos enseña día a día a cada uno de sus discípulos que le seguimos y buscamos hacer la voluntad de su Padre, que es el nuestro. Recordemos que Él dijo en Juan capítulo 17, verso 1 en adelante: Padre, que te conozcan a ti, el único juez y rey verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Mis amigos, para conocer al Padre tenemos que leer las Escrituras. Para conocer al Hijo tenemos que leer las Escrituras. No te quedes con lo que escuchas. Aprende, busca, lee, escudriña. El propósito de estas perlitas instructivas es transmitirte un poco más del conocimiento que Yeshua nos trajo conforme al contexto correcto. Gracias por estar allí, amigos, y esperando en el Eterno que haya sido de bendición esta palabra a tu vida. Te decimos y te declaramos Shalom.